Shalom, bienvenidos a nuestro nuevo estudio de la comunidad Benei Adonolam. Hoy día estudiando Parashat Bejucotai. Bejucotai es la última porción del libro de Vayikra. En otros años se suele leer junto con Behar, la porción de la semana anterior, pero bueno, dependiendo del año, se leen o juntas o separadas. Este año separadas, por lo tanto es la última porción del libro de Vayikra y también de hecho de el mes cierto en curso de Iyar. Próxima para allá ya es, ¿cierto? Está dentro del mes de Sivan y nos acercamos a la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Nuestra porción, muy significativa, ¿cierto? Tiene un inicio que inmediatamente nos llama como podríamos decir, un llamado de atención a cada uno de nosotros. Dice, Im bejukotai tishmeru. Si andáis en mis estatutos, guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente trilla os durará hasta la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis y habitaréis seguros en la tierra. Una palabra, ¿cierto? Muy, muy bonita y relevante para nosotros, pero requiere no solamente podemos leer, ¿cierto?, las escrituras como de una manera unidireccional, como promesas y bendiciones de Dios para nosotros, sino que también debemos leerlas como responsabilidades nuestras para con el eterno nuestro Dios, que si cumplimos, las promesas se cumplirán, también en nosotros. Así que las primeras aliyot, la primera, la segunda, nos hablan sobre los maravillosos éxitos y bendiciones y prosperidad que vendrá a la nación, ¿cierto?, del pueblo de Israel, siempre y cuando cumplan el andar en los mitzvot de Elohim, los mandamientos de Dios. Más adelante, ¿cierto?, ya desde la tercera lectura, viene una tojaja, como se dice en hebreo, una reprensión, un llamado de atención, donde dice, pero si no obedecéis y no ponéis por obras todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y si vuestra alma aborrece mis ordenanzas para no poner por obra mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte os haré esto. Y empieza la descripción. Terror súbito, tisis, fiebre. En vano sembraréis, vuestros enemigos comerán. Mi rostro estará contra ustedes, dice, serán derrotados por sus enemigos. Los que los odian los dominarán, huirán delante de quienes les persiga, etcétera, etcétera. De nuevo, la Torah debe ser leída de una manera no unidireccional de Dios hacia nosotros, sino de Él a nosotros y de nosotros hacia Él. Porque esto depende de nosotros. El Eterno puso sus condiciones, si nosotros las aceptamos, esto es lo que pasará si andamos en sus estatutos o si no andamos en sus estatutos. Obviamente esto habla de una manera nacional, pero también de una manera personal. Más adelante se enumeran los valores establecidos para darle a una persona o a un animal, el rescate, por ejemplo. Y hacia el final habla de las ofrendas, las donaciones que se podían realizar al santuario, etcétera. Bueno, esta porción ya de por sí el inicio nos llama a la reflexión de Jukotai. Si andas en mis leyes y si guardas mis mandamientos. Esto se aplica no solamente, como dijimos, a nivel nacional, sino también a un nivel personal. Es decir, los placeres de este mundo deberían estar garantizados para quienes observan la Torah. Ya alguien inmediatamente puede decir, ¿será tan así? ¿Será verdad o no será verdad?
He visto a gente justa mendigando el pan, quizás. He visto a alguien que guarda los mandamientos y no prospera. Si uno mira alrededor, se puede llegar a sentir muy preocupado porque muchas personas aparentemente justas no han sido bendecidas de toda la manera en que describe la Torá. De hecho, quizás muchos de ellos logran apenas sobrevivir, mientras otros, que parecen ser mucho menos observantes, viven en la abundancia. O sea, muchos prosperan y otros apenas les alcanza. Hay una explicación. La Torá dice, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Estas son las primeras palabras de la Torá. Y estas se traducen como dijimos. En el principio creó Dios. Sin embargo, hay un Midrash que cita a Rashi, donde dice él que la Torá fue creada, o sea, el mundo fue creado por causa de la Torá. Porque de hecho a la Torá se le llama Reshit. La Torá es llamada en la escritura Reshit, el principio, el comienzo, la primera de las cosas. Entonces, de hecho no solamente a la Torá se le llama Reshit, sino que al Mesías se le llama Reshit, el principio o el primero, ¿cierto? De todas las cosas. O sea, en otras palabras, esto dice que la Torá fue creada, o el mundo fue creado por causa de la Torá, en el fondo. También podemos decir que el mundo fue creado por causa del Mesías. De hecho, esa aplicación, ¿cierto? La vemos en la Brit Hadashah muchas veces explicada de esta manera. La Torá fue creada por causa... Perdón, el mundo fue creado por causa de la Torá. Dicen los sabios, dice Rashi. Y también nos dice la escritura, el mundo fue creado por causa del Mesías. Ahora, este concepto se repite en varias partes, ¿cierto? De las escrituras. Y por ejemplo, dentro de la creación del hombre, cuando habla el Bereshit, el Génesis. Ya que, de hecho, es el hombre, la humanidad, el único ser con la capacidad de observar la Torá, de guardar las leyes. Y así permitir que el propósito del mundo pueda ser ejecutado. ¿Cierto? Entonces, por un lado, el Eterno creó el mundo ¿para qué? Para que se cumpliera su voluntad, es decir, se hiciera su Torá. Y nosotros vemos reflejada esa voluntad en el Mesías. En efecto, una persona como el Mesías pudo cumplir su voluntad. Es decir, el hombre, ¿cierto? Y el propósito del hombre es cumplir con su voluntad, cumplir el propósito con el cual Dios creó este mundo. Donde dice en la Torá, y Hashem vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Y fue a la tarde, fue a la mañana, y dice en hebreo, Yom HaShishi, el sexto día. Solamente leímos en hebreos Yom HaShishi, fue el sexto día. Yom significa día, HaShishi el sexto. En cambio, en el resto de los días de la creación, no dice el sexto día, el primer día, el segundo día, sino que dice fue un segundo día, pero no dice en hebreo ese artículo con la letra Hei en hebreo, que significa el. Entonces, explica Rashi al respecto que este último día de la creación y todo lo que precedió hasta aquí dependía de este sexto día. El sexto día era especial y particular y todo lo que se hizo fue para ese día, ese momento, que es cuando fue creado el hombre, para poder cumplir, en efecto, el propósito de toda la creación. Es decir, el Dios creó los cielos y la tierra, hizo el sol, la luna, las estrellas, el mar, los peces, la tierra, las bestias, todo lo que hizo los animales, las plantas. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito con el cual él creó las cosas, que se cumpliera su voluntad. ¿Y quién podía realizar esto de una manera libre, pensante y con libre albedrío? La humanidad, las personas, el hombre, la mujer, ¿cierto? Podemos realizar su voluntad porque un animal
podrá actuar por reflejo condicionado, como sabemos. Los planetas podrán girar de acuerdo a las leyes establecidas, pero todos lo ejercen de acuerdo a su voluntad, es decir, a la voluntad de Dios. Porque fueron así establecidas las cosas. Pero que alguien o no ejerza libremente su voluntad y quiera concordar con que la voluntad de Dios es lo que trae la bendición, ¿cierto? Es lo que realmente es bueno, sería el hombre. Así es que en ese sexto día es crucial. De hecho, nosotros nos aproximamos, ahora la próxima semana entraremos en el mes de Sivan. Si uno cuenta los días, el sexto día de Sivan es precisamente el día previo, ¿cierto? A Shavuot, porque Shavuot cae el 7 de Sivan. Y en efecto, el pueblo de Israel tiene el día sexto de Sivan, el 6, Yom HaShishi, la oportunidad de aceptar la Torah, porque en Shavuot recordamos la entrega de la Torah. Entonces el mundo fue creado por el bien de la Torah. Y toda creación física solo continuaría existiendo en este mundo si tuviera la capacidad de lograr este objetivo espiritual a través de recibir la Torah por parte de nosotros de Israel. O sea, como también citan los sabios, no hay persona que no tenga su tiempo, ni cosa que no tenga su lugar. Toda persona tiene su momento, o su tiempo. Porque todo lo que fue creado y todas las personas que fueron creadas tienen la oportunidad o el momento de poder cumplir con el propósito con el cual fueron creados, hacer la voluntad divina. Y hemos hablado, de hecho, ¿no?, de este propósito en otras ocasiones, que es acercarse a Dios, conocerlo más. Nuestro propósito, ¿cierto?, es buscar a Dios, conocerlo a Él. Y no hay persona que no tenga su momento, su oportunidad de hacer esto. También lo dijimos, ¿cierto? Ni hay cosa que no tenga su lugar, pues todo lo que fue creado fue puesto de alguna forma para poder alcanzar este objetivo, de hacer su voluntad y conocerle a Él a través de las cosas hechas. Bueno, es decir, el hombre fue creado Betzelem Elohim, a imagen de Dios. Cuando hablamos de esto, los sabios, ¿cierto?, se hacen un festín de significados de lo que significa ser Betzelem Elohim, a imagen de Dios. Por una explicación de estas es que Dios, Elohim o Elohim, es el nombre del Eterno, que se refiere a su poder y control absoluto de todo lo que sucede en el mundo. Creado a imagen de Dios, dice Elohim. Y Elohim se refiere a su poder, su control sobre todas las cosas. Y el hecho de que el hombre haya sido creado a imagen de Elohim, significa también que todas las cosas fueron subyugadas, ¿cierto?, para que el hombre pudiese ejercer influencia en este mundo. Es decir, fuimos creados a imagen de Elohim, y Elohim es el que gobierna todo el mundo. Por eso dice, lo creó y le dijo, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, llevar, ¿cierto?, el control, el dominio de las cosas. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen de Elohim. Y Elohim sería este nombre, ¿cierto?, que en las escrituras nos revelan que lleva él el control de todas las cosas. Es decir, el hombre también fue creado para llevar el control de todas las cosas. Es decir, es el hombre, la humanidad, el hombre, la mujer, ¿cierto?, tiene el interruptor de encendido o de apagado para controlar, ¿cierto?, las cosas de este mundo. Y esto viene a raíz de cumplir o no la Torah. Si alguien cumple la Torah, enciende el botón, ¿cierto?, y viene su bendición, viene la luz del Eterno. Pero si la apaga y no lo hace, trae tinieblas a este mundo. Y de esta forma la creación se moldea y las acciones de las personas
afectan constantemente la creación. Ahora, ¿cómo puede ser que personas que están cumpliendo y están encendiendo ese botón para cumplir su voluntad, no se estén abriendo esos canales de bendiciones para ellos, incluso muchas veces siendo excluidas de estas bendiciones y excluidas de participar o de disfrutar de estas bendiciones? Hay una explicación, esto es como un tipo de midrash, una imagen. Si bien uno podría entender que hay pocas personas que observan la Torah, entonces habría pocas tuberías a través de las cuales se envían las bendiciones. Cuando uno enciende un interruptor, ¿cierto? Generalmente eso está conectado a una red eléctrica. Y esa red siempre son cablecitos, como tubos, ¿cierto? Cuando uno se fija, cuando hay un canal en el fondo, las tuberías se hacen como una forma de canal, canalizar, ¿cierto?, la energía hasta el interruptor, a permitir que se abra y se genere la energía, ¿cierto? Entonces, de alguna forma hay canales y esos canales podrían ser tuberías. Por ejemplo, tuberías que vinieran de los cielos a descender a la tierra. En el fondo, las acciones de las personas son como tuberías que cuando enciendan eso y accionan el botón, las bendiciones de lo alto descienden por aquellos canales de bendición, esas tuberías. Por supuesto que el Eterno quiere que haya vida y sustento para toda su creación. Por lo tanto, uno podría entender, si hay pocas personas que guardan su Torah, bueno, también de esas pocas tuberías que son abiertas de bendición, el Eterno viene y distribuye hacia el mundo. Paradójicamente, podría suceder que una persona o un conjunto de personas que traen esta veraja, esta bendición, apenas reciban algo de ella. Porque a veces pasa esto. A veces se recibe un poquito de bendición y hay gente que es muy justa y hace las cosas muy bien. Y por ellos recibimos bendición. Nosotros lo sabemos más que nadie en la imagen de Yeshua, el Mesías, donde a través de él y su justicia recibimos gran bendición nosotros. Bueno, a través de las personas justas se recibe bendición al mundo y este es el principio, por así decirlo, de cómo el mundo recibe su bendición. Hay en el Talmud se citan algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, en el Tratado Ta'anit 24b dice lo siguiente. Una voz del cielo anunció lo siguiente. El mundo entero está siendo alimentado. Bishvil, dice en hebreo, en arameo, en verdad. Dice Bishvil, venía Janina, dice, por medio de mi hijo Janina. Y el propio Janina se basta con una sola medida de algarroba que le alcanza de un viernes para otro. Dice el Talmud. Viene, dice, una voz del cielo, le llaman una bat kol en hebreo, como una revelación, podemos decir. Y dice, en realidad, mi hijo, dice un rabino, el mundo se alimenta, el mundo entero, a través de mi hijo. Pero en realidad solo mi hijo se alimenta con una algarroba toda una semana. ¿Cómo puede ser esto? Yo puedo conocer a alguien que sea muy justo y en realidad sea una persona extremadamente buena, justa, que haga el bien, deje de hacer lo malo y que esté muy en lo correcto. Pero puede ser que esta gente apenas coma una algarroba. ¿Cómo es esto? Si el mundo entero se beneficia, según lo que hemos estado explicando, ¿cómo una persona puede recibir tan poco? Y ahí, cierto, el texto del Talmud dice Bishvil, por el bien de, significa. O sea, todo el mundo está siendo alimentado por el bien de tal persona. Y ese shvil podría ser una tubería, en el fondo, por el bien de. O sea, así como todo el mundo se podría alimentar a través de una tubería, ¿cierto? De una persona, mientras una persona puede recibir apenas un número insignificante de algarrobas. Pero ¿por qué entonces una persona que hace el bien en este mundo, una persona justa, no recibe su porción completa en este mundo?
¿O no recibiría toda la bendición que generan al mundo? Es algo que nos tendremos que preguntar. El Talmud sigue contando la historia de este rabino Hanina. Resulta que Rabí Hanina, Hanina Mendoza se llama, tenía una esposa. Y la esposa se quejaba ya de que no podía soportar tal grado de pobreza en la cual estaba inmersa. Si apenas tenían una algarroba. O sea, mi marido es un hombre justo. Estudia la Torá, cumple mitzvot, se aleja de no hacer eh, violaciones de los mitzvot. Y apenas tiene una, una algarroba. ¿Qué podemos hacer aquí ante esto? Entonces ella pidió que orara para que el Eterno los mantuviera. Y sus oraciones fueron respondidas de manera milagrosa. De hecho, dice que vino una mano desde el cielo y le regaló en su mesa, donde se sientan a comer, una de las patas doradas, como si fuera de oro. Entonces su oración fue respondida a través de que en su casa se transformó en dorada una pata de la mesa. Eso fue cuando estaba orando. Entonces, en esta oración ella vio que en un sueño, perdón, en otro sueño vio, mientras oraba, que en el mundo venidero los justos comerían de una mesa dorada, efectivamente, de 3 patas, mientras que ella y su esposo solo tenían una mesa dorada de 2 patas. O sea, en el mundo venidero ya vio, tuvo una visión, y todo el mundo, en el mundo venidero, cuando ya estamos resucitados o estemos junto al Eterno, todos iban a comer en una mesa dorada de 3 patas. Pero ella y su esposo iban a tener una mesa dorada de 2 patas. Entonces, al ver este sueño y darse cuenta del enorme precio que tenía el regalo que le habían hecho, oró nuevamente para que retiraran del cielo esa pata dorada que se había transformado dorada en su casa. Entonces vino una mano celestial nuevamente, tomó la pata y reapareció la pata normal y la otra fue de vuelta a los cielos. Toda esta historia, ¿cierto?, que estamos contando, tiene obviamente un significado. Los sabios dicen en el Tratado de Abot sobre Al-Shlosha de Barim Haolam Omed. Sobre 3 cosas se sostiene el mundo. Al-Atorá, sobre la Torá. Al-Abodá, sobre el servicio a Dios. Veal Gemilut Hasadim, dice. Y sobre las obras piadosas, los actos de bondad, los actos de caridad. Eso dicen los sabios, dijeron antes de Yeshua, de hecho. 3 cosas sostienen al mundo. 3 patas. La Torá, el servicio a Dios y los actos de bondad y caridad. Hemos dicho en otras oportunidades, la Torá es la instrucción de Dios. Es lo que Él nos manda a hacer. La bodá es nuestra acción de cómo le servimos a Él. Es decir, la Torá dice, tal cosa yo lo hago. No harás tal cosa, no lo hago. Sigo sus caminos. Pero la Gemilut Hasadim son actos inmerecidos. Actos de bondad pura. De caridad, alguien no lo merece, no importa. Yo hago misericordia con esta persona. Aunque no lo merezca, hago bondad. No se refiere al mérito, no es que la Torá me dice, darás a tal persona porque sí, o porque esto es lo justo, no, le doy algo más de bondad. Estos son los 3 fundamentos de las 3 patas de este mundo. Bueno, respecto de aquella oración y sueño de la esposa de Rab Hanina Mendoza, uno puede entender que al tomar, ¿cierto?, esa pata dorada del mundo venidero y ser puesta como la bendición que esperamos en el mundo venidero. Yeshua dijo, ¿no? Bueno, antes de hacer tesoros en esta tierra, hagan tesoros en los cielos, en el mundo venidero, donde no vienen los insectos
y se comen la bendición. Porque puedo tener mucho y puedo tener mucha comida en mis graneros, pero puede venir la plaga y se lleva toda la comida y la bendición. A lo mejor Dios me bendijo con mucho, tengo tanto que se está pudriendo. Y Yeshua dijo, hagan tesoros en los cielos. ¿Y qué pasa si yo quiero uno de mis tesoros que tengo, que tendré en los cielos? Eterno, quiera que así sea, que cada uno de nosotros lo tenga. ¿Qué pasa si el Eterno tomara uno de esos tesoros de los cielos y los trajera a nosotros hoy día? Algo así le pasó a esta esposa, ¿cierto? Del rabino. La pata, una de las patas que iba a tener su mesa para disfrutar en el mundo venidero se vino a su mesa aquí. Pero se dio cuenta que en el mundo venidero una mesa de dos patas no se podía sostener. Al menos una mesa necesita dos patas para sostenerse. Perdón, tres. Con dos patas no se puede sostener una mesa, pero con tres sí. Entonces ella se dio cuenta que le iba a faltar uno de los cimientos en el mundo venidero. Entonces, esto es como este sostenimiento del mundo que ella no había, o que ella en su familia, en su mesa, no estaban experimentando la bendición del Eterno, aún pese a la justicia. Es como la tubería de los Gemilut Hasadim, dije, de las buenas acciones. Voy a explicar brevemente. Con la Torá de nuevo, yo hago mis propios actos. O sea, la Torá me habla de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Si yo ando en esto, recibiré bendiciones. Otro de los fundamentos del mundo es el servicio, es decir, cómo yo acciono en este mundo para hacer su voluntad, de tal forma que si yo hago el bien, recibiré el bien y la bendición. Si yo cumplo con la Torá, recibiré la bendición. Si yo cumplo con mi servicio divino. Pero hay otro punto que es Gemilut Hasadi. Y de alguna u otra forma, no recibimos la bendición del Eterno o de esa tubería de los Gemilut Hasadim. ¿Por qué? Porque el Eterno ocupa de nuestra porción de alguna forma para dárselo al resto del mundo. Sabiendo que a lo mejor nosotros no estamos recibiendo justicia y bendición en este mundo, pero a través de estos actos de caridad y de justicia y entendiendo que mi parte, no es solo mi parte, porque tres cosas sostienen el mundo, que yo haga las cosas bien, que el Eterno se haga su voluntad, pero que también haga por otros gracia y bondad. Así también tengo que entender que el Eterno reparte en este mundo gracia y bondad para justos e injustos. Y si a veces yo no recibo en este mundo lo que es justo para mí, el Eterno siempre es justo y estará dándole mi porción quizás a alguien más. Y a nosotros también nos pide que a veces de lo que tenemos le demos nuestra porción a alguien más. A lo mejor no, ni siquiera lo amerita ni lo merece. Pero esto es hacer Gemilut Hasadim, obras de piedad. Entonces, de alguna forma u otra, no estamos recibiendo en este mundo las bendiciones que ameritamos, pero sí lo estarán en el mundo venidero. Y sí lo reciben otros en este mundo. Entonces, nos faltaría una de las patas de la mesa en el mundo venidero. Cada cual sabe en el fondo. A lo mejor hay quien recibe mucha bendición, pero no hace caridad. A lo mejor le va a faltar una pata en el mundo venidero de Gemilut Hasadim. Y a lo mejor nunca le va a interesar en este mundo dar algo a los que necesitan. Yeshua hizo una declaración, ¿cierto? Que nos suena similar a esto. Cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello, dice, por la hoja de una aguja. Porque el rico es difícil que haga Gemilut Hasadim o que haga obras de caridad. A veces la gente dice, no, cuando tenga voy a ayudar. Y los que tienen a veces ni ayudan. Y cuando tienen no ayudan a nadie, se la gastan todas. Y les cuesta hacer obras piadosas. Entonces Yeshua dijo, es difícil porque una mesa de dos patas no se va a sostener en el mundo venidero. Tenemos que cumplir estas tres cosas. Por eso Yeshua también decía, bueno, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, cumple con el Eterno todo, cumple con tu prójimo el servicio a Dios y haz todo eso. Y le dijo él
No estás tan lejos del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no era solo eso. No es solo amar a Dios, no es solo amar al prójimo, es también hacer Gemilut Hasadim, actos de bondad como el mismo sacrificio del Mesías, un acto de bondad y piedad inmerecido, que cada uno de nosotros no merecía. Entonces, le dijo, no estás tan lejos del reino, porque sí, puedes conocer las dos patas del reino, la Torá y las acciones que tienes que hacer en este mundo, el servicio a Dios y a tu prójimo. Pero te falta algo, Gemilut Hasadim. Y esto era, cierto, algo que lo que Yeshua luchó siempre en su época, en su tiempo. Lamentablemente esta gente, los líderes de su época, preferían triunfar en el discurso contra sus enemigos que hacer caridad y bondad con los que los rodeaban. Preferían apedrear a alguien para aplicar justicia antes que hacer caridad y bondad, ¿cierto? Preferían, en el fondo, ser los triunfadores de la Torah, del servicio, el que más, el que más tiempo guardaba hasta de las semillas. Pero se olvidaban, dice Yeshua, del pobre, la viuda y el huérfano. Y no hacían Gemilut Hasadim. Entonces, Yeshua dice, mira, no te preocupes, ellos ya tienen su recompensa. Pero la recompensa, ¿cierto? Que todos buscamos y que esperamos en los cielos, son esas tres patas que puedan sostener la mesa para comer delante del Eterno. La Torah, el servicio y los actos de bondad en este mundo. ¿Para qué vinimos nosotros si no somos capaces de poner nuestra vida en favor de otros? Una madre cuando tiene un hijo, ¿cierto? Lo tiene que dar todo por sus hijos para que sobrevivan. ¿Qué le ha dado el niño a ella? Nada. ¿Qué tiene un niño cuando nace para entregar? Nada. De hecho, el niño nace con el puño así, cerrado, no tiene nada para dar. Ya con el tiempo tendrá algo para dar. Es un puro acto de bondad, ¿cierto? Guiar, sostener un niño, un bebé. La vida está llena de esos actos de bondad que tenemos que hacer. Entonces a veces pasa que el Eterno nos da a nosotros, pero les da a otros. Mi porción. Pero mi porción está en el mundo venidero. Yo no espero que me llegue solamente acá. Entonces, esto es la reflexión que recibió esta mujer, este matrimonio. A veces, cierto, algunos están buscando solo la prosperidad, la bendición, sin darse cuenta de que están descuidando el hacer lo que el Eterno nos mandó. Misericordia y justicia. Yeshua decía esto, ¿cierto? Ustedes hacen todo esto, pero se le olvidó lo que dice la Torá. Quiero misericordia y bondad, ¿cierto? Entonces, claro, nos podemos apegar mucho a la Torá, al servicio, que yo estoy haciendo lo correcto y tú no, que yo hago más Torá que tú. Mira, que ellos se alargan los tefilín para que los demás sean como que no cumplen nada. Se alargaba los tzitzit, pero de caridad y bondad y misericordia, nada. Cero. Les falta una pata. Por eso, aun cuando hacían todo esto, Yeshua nos decía, ustedes están cerca del reino. Ustedes saben lo que es el reino, ¿no? Estaban bastante lejos y no entendían este principio. Entonces, para cerrar la idea y la reflexión, hay un midrash también que se cita sobre este versículo de Bejucotai, cuando dice la atrás, si sigues en mis decretos, observas mis mandamientos, los ejecutas, daré tus lluvias a su tiempo, la tierra dará su fruto y el árbol del campo dará su fruto. Y lo compara el midrash con, consideré en mis caminos, volví mis pies a tus testimonios. Salmo 119:59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y el Midrash dice, David dijo, Maestro del universo, todos los días hago un cálculo mental y me digo a mí mismo que voy a ir a tal y a cual lugar. Y eso dice el Midrash. ¿Qué está hablando el Midrash?
Está usando la misma expresión este Teilim. ¿Ya? Entonces el Teilim dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Porque la Torah empieza así, si andan en mis caminos, en mis decretos, perdón. Si caminan, literalmente dice, si caminan en mis decretos, consideré mis caminos y me volví a tus testimonios. Y el Midrash dice, David le dijo al santo bendito, Ribón, Ribón o Shelolam, maestro del universo, todos los días hago un cálculo mental y me digo a mí mismo voy a ir a tal y a tal lugar. Entonces, este Midrash habla de esta palabra, Telejú, que significa andar. Entonces, la reflexión es la siguiente. Voy a hacerlo breve para finalizar. David se levantaba como rey, tenía mucho que hacer. Había que firmar esto, poner el sello real, había que juntarse con esta gente, que los mercaderes, que ir con los que hacían tal y cual cosa, con el consejo. Aquí un rey estaba lleno de actividades. Entonces el rey se levantaba y hagamos en la comparación con cada uno de nosotros. Yo me levanto y David pensaba inmediatamente, hoy día tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que ir allá, tengo que ir acá, tengo que juntarme con tal persona, tengo que hacer tal y tal y tal y cual cosa. El rey se levantaba con estas ocupaciones. Pero finalmente, sus caminos, y David, y concluye este Midrash diciendo, David concluyó, a pesar de sus pensamientos y planes, sus pies siempre lo llevaron a su casa de oración y al estudio. David de hecho decía en los salmos, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 años fuera de él. O sea, David podía hacer miles de planes, voy a ir acá, voy a caminar hacia acá, voy a caminar hacia acá, pero finalmente siempre terminaba yendo a sus atrios, a su casa de oración, a su santuario, a su templo, enfocándose en él. Consideré mis caminos, dice el Taylor, y me volví mis pies a tus testimonios. Entonces muchas veces pasa que uno va y mira y hace una y otra cosa. Tampoco podemos considerar en vano que una persona haga sus planes y que ejecute las cosas que tiene que hacer. Pero ahí los sabios son inteligentes y dicen, en realidad, claro, uno podría levantarse y decir, necesito ir de compra, necesito ir acá, hacer esto, aquello, pagar esta cuenta, necesito juntarme con esta persona, o a lo mejor necesito ir a un concierto, necesito ir a ver un partido de fútbol, necesito ir acá, a lo mejor cada cual hace sus planes. ¿Por qué David querría hacer todo eso si en realidad uno lo conoce como toda una persona se dirige hacia el eterno? En realidad, algunos dicen David, con todo esto, se fijaría en qué cosa, la pasión y la dedicación con que la gente hace las cosas. Cuando alguien tiene que ir, por ejemplo, si yo fuera a ver un ejemplo muy común, pero a veces hay un partido importante, un partido de fútbol, que eso es lo que aquí en Chile tiene más influencia. La gente puede estar todo el día hablando de un partido de fútbol que todavía no ha ocurrido, del próximo fichaje. No solo un día, puede estar toda una semana hablando de eso. De hecho, hay canales de televisión donde se habla todo el día de eso. ¿Cómo una persona puede estar tanto tiempo hablando de una cosa así? Pero todo el tiempo es su trabajo. Se dedican con una pasión, un estudio. Uno va a ver un partido y en realidad esa gente se prepara mucho, entrena un montón para jugar 1 hora y media. Pero se preparan toda la vida físicamente con, tan, con tal preocupación. Pero de repente pasa, no sé, pues hay una actividad, o algo, o alguna cosa de la Torá, ya estamos un ratito y la gente ya se quiere ir. Entonces, ¿cómo la gente puede estar tan apasionada por algo y sus pies llevarlos a algo que pueden estar absortos ahí mucho tiempo y a lo mejor por las cosas del Eterno les cuesta? Entonces,
Aun cuando David hiciera todo esto y tanta actividad, él vio la dedicación, la vocación de todo el mundo. Porque un buen rey no solamente sabe gobernar y conquistar, sino que él también vio la dedicación, la vocación de la gente que lo rodeaba y se rodeó de gente buena, por eso fue un gran rey. Y vio esto como un aprendizaje para sí mismo. Así como toda esa gente hace estas actividades con vocación, con pasión, yo también tengo que hacer eso en mi vida. Mis caminos en este mundo me tienen que llevar a ver que todo lo que la gente hace con dedicación, vocación, yo también lo aplique en mi servicio al Eterno. De tal forma que se cumpla la frase: nosotros trabajamos y ellos trabajan. Nosotros trabajamos y recibimos recompensa. Ellos trabajan y no reciben recompensa. Nosotros corremos y ellos corren. Nosotros nos esforzamos y ellos también se esfuerzan. Nosotros trabajamos y recibimos recompensa, sí o sí. Pero hay quien trabaja y no recibe recompensa. ¿Por qué? Dice el libro de Eclesiastés, ¿cierto? ¿En qué gana? ¿Por qué se afana tanto el hombre en su trabajo si muchas veces no recibe recompensa? Más, dice el Midrash, en el servicio al Eterno siempre se recibe recompensa. Nosotros trabajamos, ellos trabajan. Nosotros trabajamos y recibimos siempre recompensa. Ellos trabajan y no siempre reciben recompensa. Si nosotros corremos, ellos corren. Y alguien podría preguntarse entonces, si yo siempre recibo recompensa, yo siempre trabajo y hago mi servicio al Eterno, ¿qué me importa que otro trabaje o que corra? No me importa lo que hagan los demás si yo estoy cumpliendo. Bueno, si alguien quiere saber lo que es el verdadero trabajo, mira y observa a quién corre, mira y observa a quién trabaja, mira y observa a quién tiene pasión y compromiso por hacer algo. Y si lo observas y lo admiras, tú también haces lo mismo para ti. Es como hoy día que hay tantos programas de gente que canta increíble, que tiene pasión aquí, esto acá, y uno lo admira y queda ahí horas mirando a gente con talento. Tú haz lo mismo, en el fondo. Haz como David, se levantaba, voy a hacer esto, y se juntaba con miles de personas. ¿Y qué pasó después? Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y se daba cuenta, en realidad, mi bien siempre era encaminarse a su testimonio. Podía admirar a mucha gente, hacer muchas cosas, pero sus pies siempre volvían a sus testimonios para guardarlos. No solamente guardar la Torá, sus decretos, los mandamientos, sino que también dice sus testimonios, porque el testimonio de Adonai es verdadero. Y nuestro testimonio también en este mundo tiene que ser verdadero y tiene que ser digno de nuestro Padre, nuestro Eterno. Y sobre todo si entendemos lo que son las obras de piedad. A veces parecen injustas las cosas, pero si el testimonio del Eterno es verdadero y logramos que el nuestro también lo sea, de seguro que el Eterno nos aguarda con una recompensa en el reino de los cielos. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.